Hola, bienvenidos, estudiantes de Ingeniería de Software. Yo soy José Jaspe y este es su encuentro virtual. Hoy vamos a conversar sobre el proceso de desarrollo del software. Un elemento fundamental a considerar es el Sweetbook. El Sweetbook es una referencia teórica desarrollada por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, la IEEE, quienes en 1998 establecieron un comité para evaluar, planificar y coordinar acciones con la finalidad de establecer la ingeniería de software como profesión. El día de hoy vamos a hacer una introducción a la ingeniería del software. Aquí vamos a ver un poco sobre la definición de la ingeniería de software, el diseño del software como un proceso de ingeniería, la evolución de la ingeniería del software, la problemática del desarrollo del software, principios de la ingeniería de software y software de calidad. En primer lugar, yo quiero compartir con ustedes la noción específica de que la ingeniería del software en el área de la informática, que es en esta área donde ustedes van a desarrollarse, no pretende que ustedes apliquen todo lo que tenga que ver con ingeniería del software. Eso va a depender de los proyectos que ustedes vayan a desarrollar. Sin embargo, uno de los elementos que me interesa como su tutor prácticamente en esta carrera, su profesor acompañante de esta unidad curricular, es que usted pues pueda tener una conciencia sobre, en primer lugar, qué modelo de desarrollo usted tiene que seguir, qué paradigma usted tiene que seguir, qué métodos usted tiene que desarrollar, qué herramientas usted tiene que utilizar. Todo esto con el objeto de hacer, pues, del desarrollo de su software, que está enmarcado en su proyecto, un software mucho más robusto, mucho más eficiente, un software de calidad como tal, ¿ok? En primer lugar, vamos a repasar un poco de lo que es la ingeniería de software. Aquí dice que la ingeniería de software es un campo de la ciencia de la computación relacionada con el desarrollo de sistemas de software que son tan grandes y complejos que para su construcción es necesario contar con equipo de ingenieros. En general, este tipo de software es usado por muchos años y su desarrollo y evolución son controlados a través de versiones. El objetivo es realizar el desarrollo de software como un proceso industrial utilizando técnicas de ingeniería, por ejemplo, en las disciplinas de ingeniería clásica, como es que cuando el ingeniero posee la madurez matemática y está equipado con herramientas que le permitan especificar las propiedades de un producto a partir de las propiedades de su diseño. En realidad, la ingeniería de software se usa específicamente en toda su amplitud de aquellos proyectos que son muy grandes. Un ejemplo de estos proyectos, pues, de ingeniería de software es Google, es Facebook, es Twitter, ¿ok? Proyectos en la cual los desarrolladores casi que ni siquiera se conocen. Estos desarrolladores están en distintas partes del mundo, mientras unos están trabajando, otros están durmiendo, descansando. Sin embargo, la ingeniería de software plantea el desarrollo, pues, de una plataforma administrativa de gerencia importante para que estos proyectos no pierdan su objetivo y los desarrolladores se mantengan, pues, en el mismo escenario. Prácticamente, pues, la ingeniería de software nos permite a nosotros crear una metodología, pues, de trabajo, sobre todo aquellos proyectos de gran amplitud, ¿ok? Entonces el objetivo como tal es ver la ingeniería de software como un proceso industrializado, tal cual como todas las ingenierías, que tiene sus técnicas, sus métodos. Y bueno, de eso pues trata la ingeniería del software. Entonces, la ingeniería de software tiene unas disciplinas importantes, ¿no? En particular, queremos decir que uno de los elementos importantes para asumir la ingeniería de software es que ello nos permite construir productos de calidad. Y para ello, pues, tenemos que recibir la orientación del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es la IEEE, quienes son los que nos orientan cómo desarrollar el software. Y yo creo que podemos andar un poquito este tema, pero ya nosotros desarrollamos en clase, iniciamos pues una discusión sobre el alcance que tiene la IEEE sobre el desarrollo del hardware, que a su vez es un elemento
que busca de alguna manera que pesa sobre el software como tal, ¿no? Las disciplinas de ingeniería de software están necesariamente conectadas con las actividades de grupo, específicamente porque la ingeniería de software se busca, como ya explicamos anteriormente, el desarrollo de una aplicación grande que requiere una cantidad de personas. Estas actividades tienen que estar sustentadas por principios de trabajo, principios metodológicos, con procesos bien fundamentados, bien escritos, algo que en informática se llama procesos elegantes, y pues utilizan herramientas para el desarrollo de todo este proceso. Estas herramientas están estrechamente relacionadas a los modelos de desarrollo y a los métodos que usted vaya a aplicar, pues. En particular, la primera pregunta que hacemos nosotros es entonces, y es la pregunta que necesitamos que usted pues eh, eh, piense un poquito sobre esto y la incorpore inmediatamente en su aplicación de la evaluación formativa, y es ¿por qué se considera el desarrollo de software como un proceso industrial de una forma similar a la construcción de un edificio? O sea, trate pues de usted, póngale un stop a este video y usted desarrolla en la pregunta número 1 de, de la página eh, porque usted considera que el desarrollo de software eh, debe ser visto como un proceso industrial como cualquier otra ingeniería, pues, ¿sí? O en este caso, como la construcción de un edificio. Necesitamos ver su respuesta allí, pues. Lo que sí tenemos nosotros que concientizar es que el objetivo, del objetivo de la ingeniería de software es realizar el desarrollo de un software como un proceso industrial utilizando técnicas, ¿ok? En este caso, pues, mientras que los procesos de ingeniería se utilizan herramientas físicas, nosotros utilizamos algo que se llama UML, que es el lenguaje de modelado unificado, que este lenguaje nos permite a nosotros desarrollar todo lo que en las diapositivas pasadas se llamaba la elegancia, el formalismo del desarrollo del software, considerando pues que este desarrollo se tiene que hacer con el aporte de cientos de personas y en algunos casos, ¿ok? Entonces las herramientas a las cuales especifica el desarrollo del software, pues es un programa, la herramienta del desarrollo de software es un programa informático que usa un programador para crear, depurar, gestionar o mantener un programa, ¿ok? Necesitamos software, necesitamos programas que nos permitan hacer todo eso. Y estas herramientas soportan todos los aspectos, se ven, la analogía que hacemos con una industria es que, bueno, ellos soportan todos los aspectos de desarrollo. Por ejemplo, en la ingeniería de software, como herramientas de desarrollo de software, tenemos los sistemas de seguimiento de errores, que es el Bugzilla, tenemos el generador de código Make, el conversor de código GTest, el compilador GCC, el depurador GDB, el desablador OnlyDB, DBG, el enlazador, el generador de documentos, que es el JavaDoc, el generador de GUI, todos estos, el detector de fugas de memoria, el analizador sintático, el Profilers, el control de versiones, las herramientas de búsqueda, los entornos de desarrollo integrados, el generador de estilos, el editor de texto, ¿ok? En conclusión, las herramientas para el desarrollo de un software son software. Estos software están estrechamente relacionados pues al modelo de desarrollo que ya vamos a escoger a futuro, a los métodos de desarrollo, todo esto está estrechamente relacionado con estas herramientas, ¿ok? Entonces, a diferencia que una empresa tradicional que utiliza martillos, que utiliza destornilladores, que utiliza todo esto, nosotros en la ingeniería de software utilizamos software. Y estos software interactúan con procesos que además debemos desarrollar. Y estos procesos permiten extender los métodos de manera en que ellos pueden ser aplicados a proyectos de muchas actividades y partes. Un proceso describe la interacción entre diferentes actividades durante el ciclo de vida del producto.
Estos procesos pues son los casos de uso, las plantillas de documentos UML, en este caso los diagramas de clases, de casos de uso, de actividades, de secuencias, de grafos, de lenguaje de programación, las bibliotecas, las armazones de aplicación o frameworks, los entornos integrados de desarrollo, los armadores de prueba, todos estos, ¿ok? Son software de gestión, herramientas de gestión, etcétera, que nos permiten a nosotros mostrar el proceso. Estos están estrechamente relacionados al lenguaje de modelado unificado, pues que es lo que vamos a ver durante el desarrollo de este software. Prácticamente lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta unidad curricular es poder dibujar el proceso. Aquí no vamos a echar código, lo que vamos a hacer es ver cómo dibujamos ese proceso a través de todas estas plantillas de documentos que se expresan a través del lenguaje eh, de lenguaje unificado, pues de modelación unificada. Entonces, bueno, la ingeniería de software es un campo de la ciencia de la computación relacionado con el desarrollo de los software, ¿ok? Eh, Google, Java, Python, Windows, Linux, IO, Microsoft han necesitado indiscutiblemente las herramientas de desarrollo de software, ¿ok? Es y justamente en el caso de Linux es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, y es que para el desarrollo de software libre es mucho más necesario el que nosotros podamos de alguna manera u otra dejar muy claro cómo se desarrollan todos los procesos, para que el que decida apropiarse de la herramienta del software que hemos nosotros desarrollado tenga el suficiente conocimiento del proceso para que pueda apropiarse con mayor fuerza de este software que se desarrolle. ¿Okay? Los métodos, en el caso de la ingeniería de software, son procedimientos explícitos, paso a paso, que ayudan a aplicar la arquitectura de un proyecto. ¿Okay? Aquí hay metodología, los métodos se diferencian, bueno, podemos desarrollar software a través de la metodología estructurada, ¿okay? Que en la metodología estructurada, pues tenemos Médice de Francia, Métrica de España, SSDAT de Reino Unido, ¿okay? Ese es prácticamente el proceso como tal. Eh, Aquí hay una... Okay, un momentiquito. Ok, la metodología estructurada, ya hemos comentado pues que es un paradigma de programación, y bueno, estos son sus principales exponentes, ¿no? La metodología orientada a objetos, algunas metodologías orientadas a objetos utilizan notación UML, aquí está RUB, que es la Rational Unified Process, un proceso unificado pues, de programación ágil, programación rápida, Open, métrica, que también soporta notación a veces estructurada, ¿no? Tenemos otras metodologías que son las metodologías ágiles, que es programación extrema, familias de metodológicas cristal, tenemos la configuración ágil, sistemas de desarrollo y métodos ágiles, Open Source Software Development, que es el desarrollo de software libre con estándares abiertos, ¿sí? Entonces, los métodos, una de las cosas que tenemos nosotros que identificar es que qué método nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Por excelencia, ustedes están desarrollando metodología orientada a objetos y lo ven a través de lenguajes de programación orientada a objetos, como es por ejemplo Java, C++, Python, Perl, PHP, PHP como dicen, PHP, todos estos son lenguajes de programación orientada a objetos, pues. Y por supuesto la metodología, si usted va a programar con una herramienta de software orientado a objetos, la metodología por excelencia es la metodología del lenguaje unificado, el modelado del lenguaje unificado, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha sido la evolución de la ingeniería del software?
¿sí? Esta, quiero que en la aplicación que ustedes tengan allí, pues hagan un resumen de esto que vamos a conversar ahorita sobre la evolución de la ingeniería de software. Miren, la, el software depende de una manera, es un elemento que no se puede unir, o sea, depende categóricamente del hardware. Depende categóricamente del hardware. Y aquí entonces que el análisis de software lo hacemos a partir del desarrollo del hardware como tal, ¿ok? No puede haber software si no hay hardware. Sin embargo, sí puede haber hardware sin software. Y eso lo hemos discutido en el salón de clase. Entonces, la evaluación de las telecomunicaciones va desde el año 1843 hasta el año 2009. ¿Ok? No, hace un corte del 2009 con la presentación del iPad que cambia notablemente, revoluciona notablemente el desarrollo de la computación. Ya no la vemos de escritorio, sino que podemos tener la computadora en una tabla, pero hasta estos momentos se sigue todavía desarrollando el software, ¿ok? Se sigue la evolución de las tecnologías y eso no para como tal, ¿no? Entonces, en el año 1843, bueno, es un elemento interesante porque sale el código Morse, hay una revolución de la comunicación, se logra transmitir a una velocidad determinada voz, es decir, que surge la radiodifusión y lo que nos importa a nosotros en particular se centra en la década de los 50, donde los sistemas de computadores estaban formados por mainframe, o sea que eran unas grandes computadoras inmensas que ocupaban prácticamente todo un edificio, donde los costos de procesamiento y almacenamiento eran muy elevados. Eh, Aquí, bueno, nosotros indiscutiblemente ya las computadoras para el desarrollo de cosas muy inferiores, es decir, cálculos matemáticos de origen científico, los podemos hacer nosotros en una computadora de escritorio. Aquella época se hacían en esos equipos, en esos computadores llamados mainframe, y además tenían pues unos altos costos de procesamiento, consumo eléctrico, era muy elevado. En estos momentos existen los mainframes. Por ejemplo, el gran mainframe que existe está en el Valle de Silicon, que es Google, que tiene toda la información de lo que somos y lo que nos rodea. Y específicamente, bueno, ahí está ese gran mainframe, pero ya los mainframes los estamos usando en esta década, en este siglo XXI, lo estamos usando para almacenar grandes, grandes masas de datos, ¿ok? Que por supuesto son usados por las grandes transnacionales para vendernos y para mantener el proceso capitalista al cual nos estamos inmersos, ¿sí? Entonces, la década de los 50 representan eso, pues, el desarrollo del software, se desarrolla, es decir, se desarrollaban programas, la actividad de desarrollo de programas era individual, es decir, el desarrollador era el usuario, la aplicación era muy reducida, específicamente para codificar y depurar, puesto que se resolvía con ellos problemas de índole científicos y de ingeniería. Eh, En principio, pues la ingeniería de software era vista como una actividad que consistía en cómo poder depurar un conjunto de instrucciones, cómo poder hacer pues que el computador realizara una tarea útil como tal. El programa, pues, el problema grande existía solamente entre el usuario y el computador. O sea, ninguna otra persona estaba involucrada, puesto que el usuario era el mismo desarrollador. Y a finales de la década se comienza a introducir la separación entre el usuario y el computador. ¿Okay? Eh, el usuario solo debía especificar la tarea a ser realizada y el programador interpretaba las especificaciones. Pero esto forma parte a partir de los años 50. En la década de los 60 se crea eh, el desarrollo de hardwares como mainframe más comerciales. Se almacenaban en discos magnéticos la información, por supuesto era muy costoso todo esto.
Los programas eran programas orientados a función, que son metodologías que requieren lenguajes de muy bajo nivel, como COBOL, como PL y como Simula, ¿ok? Y las interfaces eran interfaces además muy sencillas. Durante esta década se aprendió pues que la tarea de realizar grandes software era totalmente diferente a la construcción de programas pequeños. Hubo muchas dificultades en adaptar las técnicas. Los proyectos se enfrentaron a que existía pues ya plataformas, empresas de hardware que producían sus propios software, y allí hubo la gran crisis que se llama, pues, comienza la crisis del software en la década de los 60, porque estas plataformas además no podían conectarse, ¿ok? Y ellas eran dependientes de su propio desarrollo de software. En aquel momento no se tenía ni idea del desarrollo de una red de computadoras con hardwares diferentes, ¿ok? Entonces, en eso se basa todo el proceso. Un elemento interesante es esta gran máquina que es la Burroughs 5500, que era una máquina de procesos de datos a gran escala. Ella utilizaba tarjetas perforadas y los hombres, que eran en su mayoría pues los que usaban estas máquinas, ellos enchufaban los circuitos al procesador, ¿ok? Y esta foto es una foto del Instituto de Charles de Beige en la Universidad de Minneapolis, allá en Minnesota. Entonces, en la década de los 60, la actividad, por supuesto, seguía siendo una actividad grupal. El desarrollador era diferente al usuario. El desarrollo de software era para el mercado. El software que se desarrollaba resolvía problemas complejos. Seguía bajo el dominio de la ciencia y la ingeniería. Y pues como conclusión, la programación era orientada a función. En la década de los 70 comienza a aparecer los minicomputadores o los microcomputadores, surgen los PC. Los lenguajes siguen siendo lenguajes de bajo nivel como COBOL, Pascal, Prolog. El método de programación es el estructurado, o sea, fíjense que en los años 50 fue el de función, y el método de desarrollo en los años 70 es de programación estructurada, ¿no? Que es un refinamiento de paso a paso, donde por lo general el proceso para planificar el desarrollo de software era a través de lo que se llamaban los diagramas de bloques, ¿ok? En estos momentos pues nosotros utilizamos el lenguaje pseudoformar, pseudocódigo, ¿no? La computación era distribuida, cada uno en sus espacios de trabajo. Las interfaces basadas en lenguajes de puro comando. En lenguajes de puro comando no existía interfaces gráficas como la que existe en estos momentos. ¿Okay? Aquí, pues, en la evaluación, en los años 70 se nota, pues, un desarrollo importante de la tecnología. Eh, y bueno, aquí la diversidad del dominio de aplicaciones era mucho mayor. Se desarrolla software para el mercadeo, no solamente para la ingeniería y la ciencia. La programación en esta fase de los años 70 también pasa a ser una programación orientada a módulos, y comienza a aparecer el modelo de la cascada. Esta es una computadora que es la Commodore CBM 3032, ¿okay? Que es una de las máquinas pues más importantes del momento, y se hacen la fabricación de los chips a gran escala, pues ya se utiliza el silicio. Esto hizo que se redujeran los costos de una forma drástica para el desarrollo de los computadores. Y bueno, un elemento interesante es que hoy, por lo cual tenemos que lo que hoy se hace en un segundo cuesta equivalente a 40 bolívares. Se hacía en 1955 en 375 segundos y costaba cerca de 2.680 bolívares. Es decir, eran computadoras en aquel tiempo lentas y costosas. ¿Ok?
justamente aquí, en los años 70, se agudiza la crisis del software. Aquí se desarrollan los software, eh, pierden la eficiencia porque todo el mundo comienza a desarrollar software, algo que yo considero que está pasando mucho con las aplicaciones de Android. Entonces, existen procesos no productivos y procesos que no satisfacen al cliente. Cualquier cambio afectaba a todos los componentes del proyecto. Se estaba buscando muchas soluciones, se necesitaba mejorar técnicas administrativas, se necesitaba organizar los diferentes equipos. Se logró pues un consenso en considerar que el proceso de desarrollo de software debía ser considerado como un proceso de ingeniería, el cual requiere pues de herramientas, de teoría, de modelos y técnicas. Es decir, bueno, fue en los años 70 como tal que surge pues la ingeniería del software. Eh, con respecto a la evolución de los años 80, el hardware, pues en la primera mitad de los 80 eran computadores personales, ¿ok? Eran computadores mucho más pequeños, y aquí aparecen estaciones de trabajo, empezamos a hacer redes locales, se utiliza lenguaje de programación todavía estructurada como es lenguaje C, ADA. El paradigma de programación pues es estructurada, es modular, las herramientas interactivas o interfaces comienzan a desarrollar a través de algo que se llama interfaces gráficas GUI. Y la segunda mitad, pues, hace un cambio tremendo. Hay un aumento considerable en la venta del uso de los computadores. La gente, bueno, de hecho ya la segunda mitad aparece el Internet, entonces se requiere, pues, mayores computadores. Aparece como tal el lenguaje de programación orientado a objetos, C++, hay estándares ML. El programa que irrumpe el proceso es la programación orientada a objetos, a la segunda mitad de los 80. El computador, el paradigma de la computación se ubica en la computación cliente-servidor, pues aparece eh, el fenómeno de las redes de computación, así que necesitamos de un cliente, de un servidor para poder acceder de allí las aplicaciones que se requieran. De hecho, el modelo cliente-servidor todavía sigue prevaleciendo en el manejo pues, de las computaciones actualmente. El usuario pues se incorpora en el proceso de desarrollo de software en esta década de los años 80. Sin embargo, un elemento que perdimos notoriamente es que ya el usuario que antes en los años 60 en los años 50 era el mismo desarrollador de software, ya no es el desarrollador de software el usuario, más bien el usuario se incorpora al proceso. Hay una relevancia en las interfaces de usuario donde todo se desarrolla para que el usuario se sienta cómodo y seguro en el manejo de la aplicación que él espera que le realicen. Hay un aumento exponencial del número de personas que acceden a las aplicaciones de software, a los computadores. Hay una demanda increíble y creciente de las aplicaciones. Se deben resolver problemas en todos los dominios, pues ya tenemos en los años 80 aplicaciones basadas en tecnologías de Internet, todas estas cosas. En los años 90 ocurren cosas como, por ejemplo, se sigue masificando el uso de los computadores personales. Ya aquí tenemos computadoras, arquitecturas paralelas. Las redes de computadoras comienzan a sacarse, las redes LAN, WAN, los lenguajes orientados a objetos y lenguajes cada vez más visuales. El paradigma es orientado a objetos, sin embargo se utilizan patrones y framework, y el crecimiento del Internet y la web es un elemento fundamental que hay que considerar en los años 90. Los productos se insertan a la globalización, ya existe pues una interconexión en la mayoría de los países del mundo. El ciberespacio comienza a construirse y se utilizan allí en esa construcción, que es una construcción de un mundo virtualísimo, comercios electrónicos, educación a distancia, ambientes colaborativos y el paradigma orientado a web como infraestructuras de aplicaciones corporativas. Se hacen procesos de intranets para desarrollar y administrar procesos internos en las instituciones. Estos son fenómenos importantes, ¿no? El nuevo milenio, pues,
comienza con el desarrollo de los dispositivos móviles. Eso da paso a la computación ubicua, que es la computación que ubica todos estos procesos. Las redes de computadoras inalámbricas, el paradigma de programación basados en componentes y pues un crecimiento increíble del Internet y la web en los años, en el año 2000. Bueno, aquí hay algo que está estrechamente relacionado a los factores que influyen en los cambios en la ingeniería de software. Yo les comenté que los cambios que influyen en la ingeniería de software son cambios de hardware, específicamente de hardware, ¿ok? Y esto pues está estrechamente relacionado a todo lo que es las tecnologías de computación, las tecnologías emergentes, las redes de computadoras, la masificación del acceso al uso de las herramientas de computación, las interfaces del usuario, el tiempo de desempeño, son estos aspectos que influyen notoriamente en los cambios de la ingeniería de software. Es decir, que la ingeniería de software va a ir cambiando en la medida que cambien estos elementos, las tecnologías emergentes, el software libre, las redes de computadora, las interfaces de usuario, el tiempo de desarrollo, la masificación de los microcomputadores. Pero hay algo interesante aquí, compañeros, que es el software libre. Efectivamente, yo pienso que el software libre no es tan libre como pensamos cuando el hardware es el que domina todo el espectro del software. Sin embargo, la ingeniería de software sí cambia notoriamente en la medida en que más desarrolladores desarrollen aplicaciones que puedan de alguna manera modificar, transformar los patrones culturales de desarrollo del software. Y es por eso pues que el software libre es un elemento que influye notoriamente en los cambios de esa ingeniería de software. Entonces las disciplinas de ingeniería de software orientadas, pues viéndolas como un producto complejo y de construcción, que es una actividad de ingeniería, ¿okay? El desarrollo de software es una actividad de ingeniería. Ella necesita gestión, organización, herramientas, teorías, métodos y técnicas que pues ya la hemos visto con todo el proceso. Entonces la pregunta que hacemos es la siguiente. Explica en qué consiste la complejidad del software. ¿Cómo es esto de que el software sea complejo? Escribe un poquito de eso para ver cuál es tu apreciación conforme a la complejidad del software. Lo que sí podemos decirte es que la complejidad del software se deriva en primer lugar del dominio del problema, de cómo sea el problema. ¿Okay? Por supuesto, el problema complejo es aquel problema cuya abstracción, eh, cuya realidad necesite, tenga contradicciones inclusive en los procesos. Y por supuesto esta complejidad va a depender de las funciones necesarias de, de, de lo que usted quiera desarrollar, que además permite que se vayan construyendo requerimientos no funcionales, funcionales, con eficiencia, con costo, con familiaridad y por supuesto esto va a depender de cómo estos requerimientos cambien con respecto del tiempo. Más que todo en función de los requerimientos es el gran problema, pues, de ver cómo un requerimiento puede cambiar y ahí está pues una de las complejidades interesantes. La otra complejidad la interacción entre los usuarios y los desarrolladores, pues. Los usuarios y los desarrolladores tienen diferentes perspectivas de ver las cosas, de ver los problemas. Pero aquí hay algo interesante que tenemos que considerar, que son los usuarios, quienes son los que tienen claro qué es lo que necesitan de software. Y es allí, pues, la gran que tenemos nosotros que abrirnos, pues, a escuchar a nuestros usuarios, ¿no? Algunos sistemas complejos no prestan todas las funcionalidades requeridas por los usuarios y eso los hace ser ineficientes, requieren recursos excesivos para ser utilizados, se exceden en costos de desarrollo y no pueden evolucionar, ¿no? Eh, este es el precio que tienen que pagar los sistemas complejos. Es aquí entonces que la ingeniería de software busca bajar la complejidad del software a través de todas esas herramientas,
Estos elementos que ya ustedes han visto que se ponen a disposición para lograr procesos mucho más eficientes, mucho más, más claros de las cosas, ¿no? Mientras más desarrolladores, más difícil el proceso de desarrollo de software. ¿Por qué? Porque esto está estrechamente relacionado a las comunicaciones entre ellos y esto es un elemento que coordinarlo es difícil, pues es complejo. Además, pues la flexibilidad, pues para nosotros poder desarrollar el software necesitamos, y sobre todo somos muchos desarrolladores, tener pues estándares y esos estándares se buscan con el desarrollo del software, con la ingeniería del software. Entonces, ¿qué se entiende por complejidad del software después de todo lo que hemos hablado? Eh, los sistemas complejos de software no prestan todas las funcionalidades como ya lo hemos conversado, ¿ok? Esto ya lo vimos. Se repite un poquito. Entonces, la pregunta es, explica la problemática del desarrollo de software. Con tus propias palabras, explica un poco cuál es la problemática de desarrollar un software, de todo lo que hemos dicho o lo que has visto en este encuentro, ¿no? Sin embargo, un elemento que hay que considerar es el crecimiento de la demanda de nuevos productos. Cada día hay más productos, hay una demanda. eh, Queremos resolver todos los problemas de los seres humanos a través del desarrollo del software, ¿no? Eso hace, por supuesto, que haya problemas con el incumplimiento de los tiempos cuando una empresa tiene muchos proyectos a su cargo, ¿no? Incumplimiento de presupuesto, falta de métodos para la producción de software complejo, una dificultad de costos, carencia de buenas especificaciones de requerimiento, todos son elementos que van, ¿no? Y los requerimientos pues no son estables, el mercado cambia, las tecnologías cambian, las metas de los usuarios cambian. Por eso es que es importante que nosotros los requerimientos los mantengamos presentes, el análisis de requerimientos, la recolección de estos requerimientos, estén presentes durante el desarrollo de software, como seguramente lo han visto cuando ustedes hojearon un poquito el Sweetbook, que ustedes lo vieron en los procesos previos de esta presentación. Entonces, hasta los momentos, ¿en qué consiste la ingeniería del software? Escríbenos un poquito en la diapositiva, en la aplicación que ustedes tienen allí en la página, ¿en qué consiste para ti la ingeniería del software? Estos temas los vamos a conversar en persona el próximo viernes, así que necesitamos ver un poquito en qué consiste todo esto. Nosotros necesitamos pues de la ingeniería de software para los distintos procesos de ingeniería de software, como los procesos eh, que nos llevan pues a elegir los métodos, los principios que vamos a utilizar, si va a ser modular o no, o sea, el diseño del proyecto, el rigor, la abstracción, la anticipación del cambio, la incrementalidad, ¿ok? Las aplicaciones, la formalidad, cómo vamos a reducir la abstracción, si va a ser, cómo vamos a lograr los sistemas, si va a ser modular, es decir, si tenemos que dividirlos en piezas más simples el problema para poder nosotros desarrollarlos. ¿Ok? Sí, y esto nos da pues que el desarrollo del software tiene en primer lugar definir sus principios, sus métodos y técnicas, sus metodologías y sus herramientas. Eso es lo primero que vamos a hacer nosotros. Entonces, cuando estemos por desarrollar el proyecto que ustedes van a presentar. Esto nos permite a nosotros tener un alto acoplamiento. Es decir, ¿qué significa alto acoplamiento? Alto acoplamiento significa cuando las partes del software, todos los puntos que lo constituyen se conectan entre sí. En este caso, pues en la izquierda ustedes ven una representación visual de cómo debería ser un sistema de alto acoplamiento y cómo es un sistema de bajo acoplamiento. ¿Okay? Y por supuesto tenemos nosotros que anticiparnos a los cambios, es decir, prever cómo y dónde pueden ocurrir los cambios. Y es algo que nos ayuda también la ingeniería de software. ¿Okay? Y por supuesto buscar siempre las soluciones más
la solución más sencilla, ¿ok? Con menos abstracción. Bueno, eh, aquí nosotros podemos establecer, pues, que la búsqueda de la ingeniería de software es obtener un software de calidad. Ese software de calidad va a estar soportado por un método riguroso y sistemático, basado en principios reconocidos, con actividades que se estructuren de acuerdo a un modelo y facilitado por el uso de las herramientas que se van a utilizar. ¿Ok? En este caso, pues el software de calidad es un software de gran rendimiento, un software usable que se adapta a las necesidades de los usuarios, tiene un buen proceso de manufactura y pues se va a entregar en un menor tiempo y está libre de defectos. ¿Ok? Lo que me queda decirles de todo este encuentro que hemos tenido virtualmente, bueno, es que ustedes deben estudiar para el tema de la próxima clase, el cual se trata consideraciones generales de las diversas actividades del ciclo de vida del desarrollo del software. Esto es para la semana que viene. Sin embargo, el viernes vamos a conversar un poco sobre estas preguntas generadoras que se hicieron, a ver cuál es su apreciación, cómo abordar pues el principio, la ingeniería de software desde un principio, desde todos estos elementos. ¿Ok? Muchas gracias a todas y todos por estar pendiente de esta unidad curricular. No olviden enviar su evaluación formativa. Que tengan un feliz, una feliz tarde y bueno, nos veremos pronto. Muchas gracias.